foro ayer de candidatos presidenciales. Hubo sintonías, hubo disonancias también. Así se resume lo que fue este primer encuentro de candidatos a la presidencia de la República en el marco de la Semana de la Construcción. 6 aspirantes a la moneda expusieron sus miradas, las posibles soluciones para enfrentar el déficit habitacional en Chile en lo que fue su primer encuentro. Es una instancia que anualmente realiza la Cámara Chilena de la Construcción, pero en esta oportunidad estuvo marcada por este debate que se dio entre algunos candidatos presidenciales, basado en diferencias por cómo funciona el aparato estatal y el sistema tributario, pero también por consensos. Se han puesto de acuerdo, como poner fin de una vez por todas, dicen, a la permisología. Vanessa Cajardo estuvo presente, nos va a contar todos los detalles. Hola Vanessa, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La llave del Chile posible, el país que podemos construir al 2030. Pero aquí cabe la pregunta, sin ser pesimista, ¿realmente podemos? Aunque esa es la consigna que marca lo que es la Semana de la Construcción 2025, ni las 60 propuestas que hizo el gremio a los candidatos presidenciales podrían evitar lo que es este complejo escenario que va a enfrentar el próximo gobierno, gane quien gane. El detalle de las propuestas se le hizo llegar a los distintos abanderados el pasado 30 de abril, es decir, tuvieron algo así como 2 semanas para poder prepararse para esta instancia. Particularmente hablamos de Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser del lado de la oposición y Carolina Toá, Janet Jara y Gonzalo Vinter por el oficialismo. Pero ¿por qué solo estos 6 candidatos, dirá usted, si son más? Bueno, la Cámara Chilena de la Construcción decidió invitar solamente a aquellos que cobran mayor relevancia, así lo decía el presidente Alfredo Echavarría, en las encuestas. De ahí, de hecho, que también se generara una polémica el día de ayer a las afueras del Metropolitán Santiago por parte de los adherentes a Franco Parisi, militantes del Partido de la Gente, que se mostraron bastante molestos, acusando marginación a su candidato porque no fue invitado a participar de este encuentro. Lo decíamos, un encuentro bastante relevante. ¿Por qué? Porque se trata del primero en que los candidatos tienen la oportunidad de mirarse cara a cara. Si bien no fue un debate presidencial como tal, sí se dio el espacio para discutir lo que inicialmente era una problemática, o más bien una herencia que le va a tener que tocar asumir a un próximo gobierno. Estamos hablando del déficit habitacional en Chile, uno de los grandes compromisos pendientes. Aunque se trató, lo decíamos, de un foro inicialmente sectorial, las propuestas fueron mucho más allá de lo que era únicamente discutir en torno a la vivienda. Hablaron de combatir informalidad, reducir impuestos, una reforma necesaria al sistema político, acabar de una vez por todas con la permisología, mayor certeza jurídica, seguridad pública y un tema que ha estado dando vueltas las últimas semanas, la responsabilidad fiscal. Algunos menos puntuales que otros, pero todos acompañados de gente de su sector, hicieron su entrada por la alfombra azul que desplegó ayer la Cámara Chilena de la Construcción. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, hizo su llegada característica, venía acompañado de una pelota de fútbol bajo el brazo que no soltó en ningún momento, ni siquiera en las palabras finales de este encuentro. Son los árbitros, son las barras bravas, son los minutos extra, decía el candidato de la ultraderecha, haciendo una comparativa con distintos temas de la contingencia, economía, seguridad, funcionarios públicos, etcétera. Tirándole la pelota, por cierto, digámoslo coloquialmente, al costo de la ideología que ha tenido en particular, dijo, este gobierno, acusando a una figura que se sentó a su lado, a una candidata más bien, de no hacer bien su trabajo cuando tuvo la oportunidad. Y me habría encantado que durante el ejercicio de su cargo de ministra del Interior o como vicepresidenta de la República, que ejerció varias veces, hubiese puesto la pelota en el piso. Hay otros que van y dicen que se enorgullecen de trabar todo tipo de desarrollo y que tienen hasta 2.000 días de procesos judiciales. La aludida candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, usó esta metáfora, ¿cierto?, que intentó hacer uso el candidato Kast, asegurando que se necesita poner la pelota en el piso, pero ponerla de verdad, decía ella. Sus apuntes estuvieron, o más bien sus intervenciones estuvieron dirigidas a la necesidad de generar puentes, pero también a la falta de responsabilidad que acusó por parte de los candidatos de derecha, agregando que están promoviendo políticas que carecen de responsabilidad fiscal. En mi gobierno, dijo, tendremos auditorías para cada programa. Todo
todos los candidatos de derecha están proponiendo estrategias que van a significar recaudar mucho menos y al lado tienen propuestas que significan gastar mucho más. Hace ya más de un mes hicimos un desafío para que acordemos un mecanismo con universidades, con expertos reconocidos, para que todos nuestros programas sean auditados y no hagamos una fábrica de frustración en esta campaña. Eficiencia del gasto es a lo que alude la candidata Toá, un punto que también hizo mención el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, respecto del aumento, más bien de los bolsones que se estarían perdiendo por parte de funcionarios públicos ineficientes, decía él, aludiendo a la cifra de funcionarios que se han contratado particularmente en este gobierno y también lo que son los programas mal evaluados. Seguridad no se va a ver afectado por la reducción de gasto en personal. Vamos a identificar a todas aquellas personas que no siendo de planta no sean real y estrictamente necesarias para el funcionamiento del Estado. Dado que ha habido un aumento de casi 500.000 funcionarios públicos en todo lo que es el aparato estatal, y a eso le sumamos todos los programas que de acuerdo con la DIPRE están siendo mal evaluados. Ahí estamos hablando de inmediato de 2,5 puntos del PIB. Y aquí me quiero detener porque el candidato Kaiser quizás tiene el programa económico más detallado, pero también más agresivo. Estamos hablando de lo que son políticas de shock directamente. Rebajar el impuesto a las grandes, pero también a las pequeñas empresas, eliminar el pago de IVA y de contribuciones en la primera vivienda y adelantar, atención con esto, la totalidad de los subsidios en los próximos 5 años. Un costo gigantesco para el Estado que tendrían que asumirlo, ¿cierto?, si se convierte en presidente. ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula? Simplemente, señala él, apretando más el cinturón. Insisto, aunque esto no fue un debate presidencial como tal, quien no perdió la oportunidad de responderle justamente al candidato de ultraderecha cuestionando cada una de sus propuestas y lo que es la viabilidad fiscal de estas mismas, fue la candidata del Partido Comunista, Yanet Jara, dura con cada intervención de su adversario. Un conjunto de ofertones de rebajas de impuestos a la vez con propuestas de aumento de gasto público. Por ejemplo, uno de los candidatos dijo, dentro de los primeros 3 meses de mi gobierno voy a entregar 3 millones de subsidios, pero además voy a reducir los impuestos. Eso no es posible porque para tener gastos hay que tener ingresos. Esto es igual que una casa. Quien también respondió a las indirectas particulares que lanzó el candidato José Antonio Kast fue el abanderado del partido del propio presidente Gabriel Boric, el diputado Gonzalo Vinter, quien puso en duda la idea fuerte que predomina en la derecha de concesionar lo que más se pueda. No recibí la pelota, vivo en departamento y está un poco complicado y además ya tengo, ¿ok? En segundo lugar, efectivamente hay determinadas obras para las cuales nosotros creemos que el sistema de concesiones puede ser lo más rápido. Sin embargo, hay que ser cuidadoso con las concesiones. También hay oportunidades en donde concesionar, por ejemplo, obras pequeñas termina siendo más costoso para el Estado que la posibilidad de hacerlo directamente. Por eso nosotros hemos propuesto que el Estado también tenga una empresa de construcción de obras. Pero cabe señalar que no todo fueron diferencias. La permisología, por ejemplo, fue un tema de consenso transversal entre los 6 candidatos invitados. La carta de Chile Vamos, Evelyn Matei, que sí es en cuestión, digámoslo, solo de aplausómetro, habría sido la favorita de este encuentro, llamó a ir más allá de únicamente el proyecto que actualmente está en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, que tiene que ver con los permisos sectoriales, basándose en lo que fue su propia experiencia, dijo. Y eso me tocó vivirlo a mí como alcaldesa en Providencia. Una obra donde estaba todo listo, parado, porque encontraron tapitas de Coca-Cola. Y no estoy bromeando. Es cortar la grasa, cortar los gastos superfluos, cortar además con los pitutos funcionarios públicos que sepan hacer el trabajo y no que sean contratados por ser pareja de, hijo de, hermano de... A ver, y sorprendentemente, quizás otro punto que también generó bastante acuerdo fue que todos coincidieron en un rol deficiente que tiene el Estado actualmente y la necesidad de potenciar también lo que son las alianzas público-privadas. Sin embargo, pese a estos escalones comunes, digámoslo así, las fórmulas que plantean los distintos candidatos son extremadamente distintas, considerando sobre todo lo que es la estrechez fiscal que se proyecta hasta el año 2029 y además haciendo alusión a otras discusiones, a otros debates de carácter histórico en nuestro país por parte de los candidatos. Lo fue la reforma de pensiones, también los fallidos intentos de una reforma constitucional. A lo que queremos llegar con esto es que estas discusiones podrían tomar mucho tiempo. Lo decía ayer Carolina Toá, se necesita una reforma al sistema político, lo compartían los otros candidatos. El tema es
que no se sabe si se dispone en realidad de tanto tiempo hacia adelante, sobre todo considerando que, me atrevo a decir, casi todos los candidatos proyectan un crecimiento de aquí al término del próximo gobierno del orden de un 4%. Ya. Lo que pasa es que yo no sé si lo de ayer forma parte de la realidad o de la irrealidad. ¿Por qué? Porque resulta que el Consejo Fiscal Autónomo dice que había que hacer un ajuste fiscal este año, no se hizo. El ajuste fiscal, el gobierno, Mario Marcelo a la cabeza, lo tiró para el próximo año. Resulta que el aumento de gasto público para el próximo año no puede ser más de 0,6% del PIB. Nada. Resulta que los gastos están comprometidos, muchos de ellos por ley, y son gastos estructurales. Resulta que el próximo gobierno tendría que hacer un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares. Es una cifra gigantesca. En medio de todo esto, esta es la conversación que se tuvo ayer. Y eso sí, es una pregunta. Sin considerar que el déficit estructural, el gobierno modificó esta cifra a menos 1,6% del PIB, el Consejo Fiscal Autónomo dice que la cifra asciende al 2%. Entonces sería un déficit todavía mayor de la cifra que estamos hablando. Por eso, acá yo creo que el punto, bueno, decía José Antonio Kast, poner la pelota sobre el piso, pero hay que ser realista. A ver, ¿qué va a hacer el gobierno con Codelco? Que está rentando 75 millones de dólares al año, al mes nada. Esto es nada para una empresa del tamaño de Codelco, que ahora la estrategia de Codelco es transformarse en rentista, ¿no? Es asociarse con empresas privadas para que los privados trabajen y ellos reciben como propietarios de ciertos yacimientos ciertas utilidades. Una cosa que lo encuentro grotesco desde un punto de vista de empresa, una empresa rentista. ¿Qué van a hacer con el litio? A ver, el litio estuvo en $80.000 la tonelada. ¿En cuánto está hoy día? En 10.000. Es verdad que puede volver a subir, no a los 80 o a los 80.000, pero puede subir. Pero ¿qué va a pasar con el litio? ¿Cuál es la política sobre el litio? Yo creo que todo esto está absolutamente confuso. El tema es que acá hay que transparentarle algo a la ciudadanía, que como estamos en época electoral y salen todos estos titulares que son sumamente llamativos, ¿a quién no le llama la atención decir que se van a entregar 3 millones de subsidios, cierto, habitacionales en los primeros 3 meses de gobierno? Por supuesto que es un titular llamativo, pero a ver, yo me tomo de las propuestas del candidato Kaiser porque hay que decirlo, es el que más ha hecho el trabajo y el que más políticas detalladas tiene, y por eso es que ahora estamos, digamos, desglosándolas. Pero bajar el impuesto de primera categoría a un 23%, a un 22% incluso, bajar el impuesto a las pymes, eliminar el IVA, eliminar las contribuciones, significa menos recursos para el Estado. Entonces ahí es la contrapregunta al candidato, ¿de qué manera él piensa compensar esta rebaja? Y él simplemente dice, bueno, haciendo un ajuste del gasto, despidiendo a los funcionarios que están calentando el asiento, pero a ver, esto tampoco es tan fácil. Significa también cambios normativos, discusiones en el Congreso, no es llegar y decir, ok, vamos a eliminar, no sé, 10.000 funcionarios. Entonces hay que transparentarle a la ciudadanía, y ojo con eso, mucho se le criticó a este gobierno en particular de las promesas inconclusas, de no considerar el crecimiento dentro de lo que era su planificación, de su agenda, etcétera, pero que la derecha tampoco escupa al cielo y no se vayan a quedar grandes hacia adelante haciendo promesas que finalmente, por la estrechez fiscal, que es herencia de este gobierno, pero también de otros, les van a quedar grandes. Bueno, desde ese punto de vista que tú mencionas a Johannes Kaiser, Janet Jara, obviamente por la diferencia ideológica, no es la primera que le responde y le dice, bueno, usted quiere bajar los impuestos ya están en el nivel en que usted quiere bajar, le dice usted quiere terminar con las contribuciones, eso significa que los municipios que tienen ingresos mayores por ese ámbito o ese ítem van a dejar de entregárselo a los municipios, en fin, hubo ahí una discusión que podría ser interesante. Pero yo te quiero preguntar, a propósito de lo que dice Tomás, llevándolo a lo más pragmático, ¿no? Esta es la primera puesta en escena de los candidatos en esta competencia a nivel público que todos podemos ver, apreciar, analizar. Si lo que estamos hablando es de déficit habitacional, déficit económico, problemas económicos, la economía es uno de los puntos principales de la campaña presidencial. ¿Quién crees tú que dio más en el punto? Porque estamos claros que ninguno pareciera que efectivamente estaba hablando de eso desde el punto de vista realista, insisto en el pragmatismo. Difícil. Porque al final
A ver, esta bien es la primera vez. Bueno, José Antonio Kast llegó con una pelota. Esta es mi opinión. Yo no entendí qué tenía que ver. Yo sé que es una analogía, si no se va a poner a jugar, pero es difícil de entender. Entonces, claro, no dice una persona que se presenta nuevamente a una elección que vaya un poco más preparado. Y los otros también, hablando de, como decía Tomás, de cifras, de que esto vamos a hacer, esto vamos a pagar, y este es el error, y esta es la solución, y este es el error, y esta es la solución. Pero estamos hablando de un país que está pobre, que no tiene plata. Yo creo que lo primero que hay que analizar es a qué público le estaba hablando cada candidato. Por algo aplauden a Matei, por claro, ejemplo. Sabemos que era un círculo donde en su mayoría estaban todos acompañados, ¿cierto?, de gente de su sector, pero estaban en su mayoría empresarios. Por aplausómetro gana Evelyn Matei. Claro. Esto es una apreciación personal. Sí. En cuanto a preparación, Janet Jara debatió absolutamente todas las cifras y le puso especial atención a cada punto que mencionaron sus candidatos. El resto estaba viendo el celular, hablando con asesores económicos, no tengo idea, pero no todos estaban presentes ahí, digámoslo. Y por pragmatismo, porque Gonzalo Vinter no ahondó mucho en propuestas económicas, José Antonio Kast ocupó la mayoría de su tiempo en utilizar esta pelota que nadie entendió el fin que tenía. Kaiser fue bastante utópico en las cosas que propone, poco realista a mi juicio. Y Carolina Toá fue la más pragmática a la hora de hablar de lo único de lo que podemos colgarnos hoy día, que son los puntos comunes. Ella decía tender puentes, generar diálogo. Eso no es economía. No, claro, pero ¿de qué dependen también los proyectos que están trabados en el Congreso? Gracias, Vanessa. Ya. Buenos días. Gracias. seguimos atentos. Gracias, Vanessa. Bueno, esto tiene